¿Por dónde arrancamos, no? Está buena la pregunta por dónde arrancamos, como que hay muchos lugares por los que nos podríamos meter. Yo voy a tirar algunos y vos te agarrás del que quieras a ver por dónde nos metemos. Creo que un primer acercamiento podría ser a partir de eso que comparten la astrología y el arte, que son las imágenes. Otro posible acercamiento podría ser a partir de la analogía entre vida y obra y cómo podemos pensar que tanto la obra como la propia vida se van desplegando y la astrología es un lenguaje que nos permite ir siguiendo ese proceso de despliegue. Y no sé si a vos se te ocurre algún otro. Bueno, a mí se me venía como esta primer cuestión de la astrología, quizás más llevada a la carta natal, como si hay una parte de nuestra carta natal que es la parte creativa, la parte, ¿qué pensás de eso, no? Quizás se suele decir bastante que hay planetas más asociados a lo artístico o casas más relacionadas con lo artístico, y sé que quizás vos lo pensás distinto, entonces me parece que está bueno como preguntarnos, ¿no? En esto, en una carta natal, ¿hay rasgos, hay cualidades o cada uno tiene como su obra propia? Está bueno. O sea, sí, ¿no? Como que tradicionalmente se asocia la casa 5 a las experiencias del mundo que tienen que ver con la autoexpresión y entonces muchas veces el arte y la casa 5 quedan asociadas y por analogía Leo también como un movimiento de irradiación de adentro hacia afuera, de ese mostrar y compartir también queda asociado al arte y creo que eso es un modo de verlo que tiene algunos sesgos o que parte de la idea de que el arte necesariamente es una actividad creativa o expresiva, como de este movimiento de adentro hacia afuera que saca algo hacia el mundo. Y es un modo de pensar la práctica artística y el rol del artista que me parece que no es el único, creo que que es una construcción bastante reciente, esa idea del artista, de apenas algunos siglos eh, de antigüedad, y que también podemos pensar como lo piensa una artista brasilera que se llama Alicia Clark, que para mí es como una gran referencia, que piensa un movimiento bastante diferente en relación a la práctica artística y piensa la posición del artista como alguien que se entrega a una escucha de lo que acontece en el mundo y a cómo todo ese flujo de afectos que son parte del mundo nos penetra, nos afecta, nos transforma. Exacto. Y entonces mucho más que dejar salir algo hacia afuera es dejar entrar algo y que eso al transformarte a vos, o mejor dicho, que esa transformación implique crear formas nuevas que pueden ser obras de arte, ¿no? Sí, y que también en esto, en relación a la astrología o al cosmos, bueno, hay algunos filósofos que estuve leyendo últimamente que hablan un poco de la cosmopolítica, como la idea de no, no somos solo nuestra creatividad, nuestros deseos, nuestras pasiones, sino que estamos unidos a una naturaleza, a un cielo, a un país, a unos vínculos, como que también toda creación personal está atravesada por el cosmos o por algo más global y no tanto, bueno, yo y mi creatividad, ¿no? Que igual un poco en la charla previa con Fran debatíamos, el arte no es lo mismo que la creatividad, o sea, todos podemos ser creativos, pero no sé si el arte necesariamente es lo mismo, ¿no? Me parece que es como que son dos cosas distintas, podemos ser muy creativos, pero no necesariamente ser artistas. Bueno, creo que hay una creatividad implícita en la vida misma que todo el tiempo está como tendiendo a generar formas nuevas. Digo, no sé, tampoco me quiero poner súper técnico con lo de la creatividad, pero sí creo que hay algo que está bueno diferenciar como el arte, yo que vengo más del mundo del arte contemporáneo, de las visuales, de la performance,
el arte es como todo un modo de hacer circular ciertas manifestaciones visuales o performáticas en un contexto, en un entramado que incluye el mercado, las galerías, los museos, donde arte es una cosa, ¿no? Y el arte, y muchas veces se usa la palabra arte para referirse a otras cosas. Exacto, y que nada que ver quizás con el teatro, que no necesariamente, bueno, corregime si me equivoco, ¿no? Pero la performance tiene como mucho social, como mucho concepto puesto no sé si es un mensaje, por decirlo, pero como una experiencia, que no es lo mismo quizás que, no sé, una obra de teatro que tiene que ver con una historia de ficción. Entonces, bueno, una historia, un cuento que a veces busca compartir algo y a veces es entretenimiento, digo, depende, bueno, ahí también, doble clic en el teatro, hay millones de obras distintas, pero me parece que a veces la performance tiene como mucho de esto cosmopolítica, ¿no? Que no necesariamente es, no es en cualquier lado, en cualquier momento, está muy atravesado por lo que pasa, ¿no? Bueno, depende también, ¿no? Ah, Como que me parece que que es distinto pensar qué tipo de performances hay hoy, que a cómo surge la performance. Em, pero más allá de eso, creo que lo interesante es ver cómo muchas veces hay palabras que parecen simples y que en realidad albergan en su interior como una cantidad de posibilidades y complejidades muy grandes, ¿no? Y abrimos la charla como planteando esta relación entre el arte y la astrología, y creo que muchas veces en el día a día no nos tomamos el tiempo de preguntarnos qué nombramos por arte, qué nombramos por astrología, y ver la cantidad de posibilidades en las que uno puede abordar o concebir cada una de las prácticas, y cómo en esa traducción que hacemos del símbolo al español, del español al símbolo, del arte a una práctica concreta, de la astrología a un tipo de consulta concreta, operan un montón de cosas que son parte de esto que vos estás diciendo como cósmico-político, ¿no? Como siempre hay un marco teórico que presupone ciertas cosas sobre lo que es arte y lo que no, sobre lo que es creativo y lo que no, sobre lo que es la astrología y lo que no. exacto, y sobre lo que es en esto de los lenguajes simbólicos, como podemos pensar en la astrología, o en mi caso pienso bastante en el tarot, como que también hay muchísimas formas de entrarle, de encarar una consulta astrológica o de pensar la carta natal. Hay algunas que son más, voy a darte tips de cómo trabajar tu parte creativa en tu carta natal, y otras que no, digo, que justamente problematizan eso de, bueno, no sé, no voy a darte estas recetas porque no sé ni siquiera si existen. Pero me parece que siempre como que, bueno, no sé si siempre, pero decíamos, desde los comienzos de la humanidad, la creación artística estuvo muy ligada a procesos del cielo, ¿no? O, por ejemplo, decíamos, bueno, el teatro eran las fiestas dionisíacas en culto al dios Dionisio, que era el que se habilitaba el desborde, el vino, la lujuria, porque el resto del año venía Apolo y tenía que ser más o menos ordenada la sociedad, la ciudad. No era en cualquier momento. Y vos me compartías que también había un montón de como artistas que se vinculaban, ¿no? con el cielo. Bueno, más que artistas, que creo que es una palabra como muy reciente, eh, había como, me parece, y no soy un experto en el tema, pero que en sus orígenes ciertas manifestaciones visuales como las pinturas en las paredes de las cavernas o las decoraciones de las cerámicas que servían para recolectar, para almacenar, para fermentar, eh, estaban en relación como con cierta ciclicidad o con ciertos momentos, no se usaban los mismos motivos o las mismas imágenes en cualquier momento del año, sino que tenía un sentido específico de lo que se necesitaba almacenar o guardar o la estación en la que se estaba. Digo esto sin ser un experto y es algo que toco de oído, pero después el arte va ganando como esa autonomía para pintar lo que quiere en cualquier momento, ¿no? Y creo que esto está re bueno
porque es re interesante pensarlo y a la vez creo que también es súper interesante cuidarnos de que no se arme la idea de que habría que volver a un momento en donde nos volvemos a alinear con ciertos ciclos, ¿no? Creo que fue el devenir un poco de la humanidad y del arte, esta especie de autonomización o de secularización. Sí, pero bueno, por un lado está como lo cíclico de la naturaleza o de las estaciones, y por otro lado también está toda una gran historia de artistas, como yo te compartía el tarot de Crowley, como artistas visuales que de repente se metían mucho en lógicas simbólico-espirituales, vamos a llamarle, no sé, la Kabbalah, la astrología, como que antes era más logias, sectas, gente que investigaba cosas raras que no eran en el plano de esta realidad, estamos acá tomando un mate, charlando. Como que me parece que siempre hubo este coqueteo entre el cosmos, lo que no podemos tocar, lo simbólico y el arte. Wow, muchas veces, ¿no? No sé si ahora vos decís estamos más separados. No digo, o sea, creo que sí, que ahora se ha separado más. No digo que ahora no haya vínculos entre otras dimensiones y la práctica artística, pero sí creo que en el último siglo el arte fue como abriendo la cantidad de posibilidades de lo que puede ser arte, de quién puede ser artista, de cuáles son las operaciones y muchas veces no guardan relación ni con otras dimensiones, o por lo menos no en términos ni espirituales, ni trascendentes, ni esotéricos. Pero sí, digo, Jules Solar es un ejemplo argentino Hermoso. de alguien que se inscribe como en esa genealogía de artistas que estuvieron como elaborando también ese vínculo. Y creo que un poco vuelve como esto que decíamos al principio, que hay algo que comparten el arte y los lenguajes simbólicos, que son las imágenes, ¿no? Entonces siempre hay creadores de imágenes detrás de la conformación de esos imaginarios, a veces muy deliberadamente, como Frida Harris, que fue quien ilustró el tarot de Crowley, por ejemplo, que fue una artista mujer que no se la conoce mucho, que a mí me encanta. Ay, pensé que era él. Pará, No, un segundo que voy a corregir este micrófono. No puedo creer que no sea él. no fue Crowley quien ilustró el tarot, sino Frida Harris, que para mí sus pinturas son maravillosas, son increíbles, como me encantan. Eh, y también hubo hacedores de imágenes que participaron de la conformación de esos imaginarios, no deliberadamente, ¿no? Como que hay algo del flujo de imágenes que hoy en día es tan palpable y visible por cómo proliferan en redes sociales, o bueno, desde los medios la aparición de los medios masivos de comunicación hasta acá. Es muy fácil ver que proliferan imágenes por todos lados, pero siempre hubo flujos de imágenes que se fueron eh, integrando como a la lógica de los lenguajes simbólicos, ¿no? Sí, y el mundo, bueno, el mundo de las imágenes, justo ayer charlaba con Martín en este debate en relación a la actuación, como que yo le decía, yo siento que actúo bien cuando tengo imágenes, como cuando puedo estar teniendo una imagen o de lo que estoy diciendo o una imagen adelante, cuando tengo imaginario. Y Martín me decía, bueno, pero hay actores que son muy buenos, son más técnicos y quizás no tienen ninguna imagen. Y como era ese debate de, no, bueno, pero si no tenés imágenes, no tenés mundo interno, no estás presente. Bueno, esa sos vos, ¿no? Entonces también es como en esto de meterse en el Zoom de, bueno, también alguien puede ser súper técnico y pintar increíble y quizás no tiene toda el bagaje atrás, no sé, de Leonardo da Vinci, que investigaba física, tenía toda una búsqueda espiritual y... Sí, que trabajaba con un equipo gigante de gente que no aparecía en los me estás pinchando créditos, los ¿no? globos todo el Como que, tiempo. bueno, creo que eso es lo interesante, ver cómo esa idea de artista virtuoso, con mundo interno, con necesidad de expresión, es una construcción que se hace retrospectivamente, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto lo que vos decís, incluso hay manifestaciones artísticas que no tienen imagen, no es condición necesaria para que algo sea arte que haya una imagen. Y es lo que vos estás diciendo con el teatro, ¿no? Pero ahí de vuelta, así como
decíamos, bueno, ¿qué estamos entendiendo por arte? ¿Qué estamos entendiendo por astrología? También está bueno ver qué entendemos por imagen, ¿no? Porque podemos pensar la imagen desde la historia del arte, la podemos pensar desde los lenguajes simbólicos, y creo que también, y esta no es ni una idea mía ni una idea reciente, como es vieja, la imagen como una tecnología que para muchas tradiciones esotéricas era un modo de como codificar experiencias y proyectarlas hacia el futuro, ¿no? Como algo de una tecnología transtemporal que de algún modo funcionaba como un umbral o como una especie de puerta de entrada a distintas experiencias que habían pasado o que estaban por suceder. Digo, eso tiene esta idea desde las tradiciones más esotéricas, tiene un montón de años, se empieza a pensar también recientemente desde otras ramas de los conocimientos. Escuché hace poco a María Laura Ciano decir que las imágenes funcionaban como una catapulta que te propulsaba hacia el futuro, ¿no? Como una forma de organizar el deseo hacia adelante. Entonces, un Y que el poco la... zodíaco tiene un poco de eso, ¿no? En el viaje, las visualizaciones que uno hace cuando aprende astrología, o por lo menos que yo hice cuando aprendí astrología, el momento leonino es ese momento en donde salís de la aldea, de lo conocido, y vas a explorar algo del yo, de lo propio, y te pones las cosas que te gustan, bueno, o las cosas que te van a fijar tu identidad solar, y te vas a la selva. Entonces hay algo muy creativo, artístico en eso. Y de repente en el momento más canceriano hay algo más tradi, bueno, te quedaste en tu casita, en lo conocido. Y todo eso son imágenes también construidas, como... Bueno, de hecho, como creo que hicimos las mismas visualizaciones, y eso no es que está ahí, ¿no? No es que esas son las imágenes, sino que es una posibilidad de narrar el zodíaco a través de imágenes que están muy organizadas desde la lógica del camino del héroe, que es una posible narrativa sobre la vida, ¿no? Yo vengo pensando mucho últimamente cómo sería narrar el zodíaco desde lo vegetal, ¿no? Y entonces empiezo a pensar, bueno, desde lo vegetal, Acuario podría ser el arranque del zodíaco, ¿no? Como el momento semilla. Y entonces Piscis ser un segundo momento en donde el fruto se descompone para nutrir esa semilla, y entonces Aries no es un arranque asertivo, masculino, filoso hacia adelante, sino un brote que es de adentro hacia afuera. Y bueno, y Leo podría ser el momento de la floración, ¿no? Sí, la que investiga mucho eso en relación al tarot es Marian Costa, por ejemplo, hace toda una analogía con la botánica, como, bueno, igual es más empezando desde Aries, ponele, eh, o sí, o desde Piscis puede ser, pero digo, el mago es la semilla, la papisa es regar la semilla, la emperatriz florece, el emperador llega a su máximo orden, el papa pone en crisis la floración y otoño y algo cae, los enamorados surgen nuevas cosas, como que me parece que la naturaleza tiene como todo el recorrido del zodíaco, desde donde, bueno, también es arbitrario donde arranca el Es que zodíaco. eso, ¿no? Como que nunca nos tomamos el tiempo, porque creo que es muy... Porque como si da fiaca, ¿no? Pero de poner sobre la mesa que la cantidad de decisiones arbitrarias que hay cuando nos queremos eh, vincular con la matriz zodiacal, con el lenguaje de la astrología, que en último término creo que tienen que ver con que son un lenguaje, Claro. ¿no? Y entonces no es neutro ni objetivo ni está ahí afuera para que nosotros lo aprendamos, sino que lo estamos co-construyendo, ¿no? Y ahí volvemos a algo del principio de la charla, ¿no? Esto de la creatividad. Bueno, creo que en el modo en el que nos acercamos al lenguaje de la astrología también hay una cantidad de posibilidades creativas gigantes de poder sentir que no solo, tomando esta idea de la astrología de la vibración genera formas, que no solamente pasa eso, sino que las formas nuevas generan vibraciones nuevas, ¿no? Y que el símbolo tiene un recorrido, tiene una historia, viaja a través de un surco, podríamos decir, y a la vez está en constante disputa, ¿no? Todo el tiempo podemos ver, bueno, pero ¿y qué es lo que es hoy esto? Claro, y también por qué nos comimos
la historia o el viaje de, bueno, Leo es el héroe solar, el artista, el arquetipo del artista, que siento que yo me lo comí, digamos, me lo creo, y vos de repente problematizás eso, y ahí me hace pensar, ay, tengo un amigo full Virgo, pero que es escritor. Y bueno, y es escritor, y los detalles, y el lenguaje, y su mente, y Mercurio. Entonces, bueno, ahí siento, bueno, que podríamos en cada signo decir como posibilidades artísticas, si nos pusiéramos como medio a jugar con eso, pero que bueno, que quedó muy plantado en esto del yo, y que no sé si ahora en estos tiempos en donde hay tanta exaltación de yo, y lo individual, y mostrarme, quedamos medio como trabados en eso, ¿no? En el eje Leo Acuario o Leo, no sé. Está buenísimo lo que decís, creo que una primera aclaración que me surge es como, bueno, que sea una construcción, o que parte de la narrativa del héroe sea una construcción, no significa que no nos comamos el viaje, ¿no? Como que Claro, no me te la garantiza recreo. nada. Pero sí creo que está bueno ver como que sobre todo del siglo XX hasta acá pasa algo que muchas veces no nombramos cuando pensamos cómo llegan a ser tan hegemónicas ciertas narrativas, que es, por ejemplo, pensar Hollywood, ¿no? Como hay una parte de la contundencia con la que opera la narrativa del héroe, que es porque hay mucha plata invertida en filmar películas que reproducen ese esquema, ¿no? Entonces nos cuesta pensar la ficción por fuera del héroe masculino protagonista que sale de aventuras y se enfrenta con los enemigos y eso es concretamente gente destinando recursos económicos en un momento en el que Estados Unidos se constituía como un centro de poder cultural también, ¿no? Y de hecho, eh, hay un montón de autores, autoras, investigadores que se dedican a pensar que hay un mundo por fuera de eso y creo que esa también es una posibilidad creativa pensando la relación arte y astrología, ¿no? Sí, y siento que también hay algo de esto, bueno, de la fama, del culto del yo, de lo individual, que ahora me parece que nos estamos preguntando mucho, por eso te decía como algo medio estancado del eje Leo Acuario, pensando en lo astrológico, porque ahora nos estamos cuestionando mucho las redes sociales y al mismo tiempo como que parece que ahí es un lugar de expresión del yo. Y vos me traías, bueno, en un punto yo te decía, bueno, de algo del sol, esta soy yo, esto es lo que hago. Y vos me decías, bueno, sí, pero también está muy la luna, ¿no? Como, ¿cómo lo vinculabas eso? Mm. O sea, ahora te escucho y pienso primero, bueno, ¿no? Esta idea no sé si es tanto algo solar como un juego más complejo de reflejos entre el sol y la luna, ¿no? Como Ujú. esa imagen que en este juego de metáforas de la astrología la luna refleja de esa fuente vital y que afectivizamos como un lugar seguro y que buscamos todo el tiempo ver confirmada y reproducida porque nos trae sensación de yo, de coordenada fija, estable. Y creo que algo de eso es lo que se pone en juego en las redes sociales y a la vez para mí también está bueno hacer una aclaración medio del estilo de la de Hollywood de recién, ¿no? Como porque he escuchado en algunos espacios de astrología, ¿no? Esta idea de que las redes sociales o Instagram de algún modo nos permite ver como desde afuera algo que en nuestros cerebros opera siempre, que es este juego de fascinación con las imágenes y del reconocimiento. Y que no dudo que es interesante pensarlo así, que es una posibilidad. Y también es súper importante decir, che, bueno, pero hay miles de millones de dólares invertidos para que esto sea adictivo, ¿no? Obvio, sí, Entonces sí. es una parte de lo que a nosotros nos pasa por cómo funciona el juego de reflejo Sol-Luna. Y hay otra parte que es un equipo muy especializado puesto al servicio de hacer que sea imposible dejarlo, ¿no? Claro, sí, bueno, lo mismo que traías antes, que yo te decía, bueno, antes de la charla, de la grabación, charlábamos un poco como, bueno, el artista no necesariamente tiene que ser una persona privilegiada, porque hay muchos artistas del under, de los márgenes, no sé, desde el teatro Miles, Artaud. eh, y después vos decías, no, pero si investigás,
alguien lo bancó, alguien le bancó esa marginalidad, alguien le puso guita o alguien le puso el Zoom porque en esa época venía bien para contar algunas cosas, como que vos decías también, bueno, también para ser artista necesitas como un backup, al menos, bueno, haber estudiado, acceder a ciertos lugares. Sí, ni siquiera tanto desde el lugar de acceder al estudio o a la formación, sino más de pensar en las posibilidades concretas que la población humana tiene de decidir ser artistas, ¿no? Así como uno muchas veces no se piensa, digo, hoy en día, que ayer fue la marcha universitaria y está en disputa ese derecho, ¿no? Eh, Fue una conquista poder imaginarse universitario. Durante mucho tiempo no era posible, ¿no? Y creo que eso es algo importante para mí, pensar, bueno, cuáles son las condiciones de posibilidad para que alguien se pueda imaginar artista hoy, ¿no? Claro. Pero después está lo otro que vos nombrabas, que más allá de los casos particulares de artistas marginales o de lander, sí creo que es interesante también nombrar cómo lo que hoy entendemos como arte, como una rama de la práctica humana que es autónoma, que puede dedicarse a lo expresivo o a cualquier tema o con esa libertad de decidir qué es lo que voy a hacer, también fue una conquista del propio arte, ¿no? Como en el siglo XV-XVI era la iglesia la que comisionaba y no se pintaba cualquier cosa. Después fue la monarquía y tampoco se pintaba cualquier cosa. Y así hasta que llegamos a cómo estamos hoy, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, también traíamos esto de que es un privilegio pensarse como artista en términos de, estoy investigando sobre este tema, sobre esta obra, nadie me está pagando, estoy un montón de horas en mi taller, en mi sala de ensayo, creando algo que bueno, no es para todo no todo el mundo puede darse ese lugar en este contexto en donde probablemente no hay guita, no hay tiempo. Entonces también como que de repente nos hacen mucho mal esos discursos medio redes sociales de cómo, cómo desplegar tu creatividad, cómo ser un mejor artista y cómo quizás tengo que salir a laburar 12 horas por día y para morfar y no puedo estar explorando mi obra otras 12 horas. Como que también hay algo medio cruel, me parece, en todos podemos crear, todos podemos ser artistas, como todos. Igual esa era una Re. pregunta, ¿todos podemos ser artistas? Bueno, yo no sé, en un nivel siento que no tengo las facultades para responderlo y en otro nivel creo que más que pensarlo desterritorializadamente en términos de lo humano, entendiendo que lo humano es lo mismo o que hay un solo tipo de humanidad, me parece que es interesante pensarlo en términos materiales, ¿no? Como, bueno, ¿quiénes pueden hacerse esa pregunta? ¿Quiénes tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y después, en otro nivel, y sí, todos pueden ser artistas, ¿no? Como todos quienes se puedan hacer esa pregunta y tengan el deseo, podrían serlo si quisieran, no lo sé. Sí. ¿Y vos tenés un vínculo como para pensarlo en lo individual, vos tenés un vínculo entre tu arte y la astrología, como sentís que estás en diálogo? Em, sí, creo que fue cambiando esa relación. Hace muchos años quizás era más literal en un nivel, como si algo del... como si lo pudiera definir más dentro de la lógica de la representación de cierto imaginario artístico, astrológico posible. Hoy creo que lo que conecta mi práctica artística con mi práctica astrológica tiene que ver más con un modo de percibir el mundo organizado por vínculos o, o incluso como una especie de posicionamiento en la frontera entre esas dos prácticas, buscando traficar de un lado al otro ciertos modos de hacer, ¿no? Así como te decía, claro, no sé, dedicarle gran parte de mi tiempo a crear objetos, imágenes y ahora estar estudiando en la UNSAM, me permitió como ver
lo importante que era preguntarse por cómo llegan a ser posibles las apariciones de las imágenes de la astrología, también me pasa que hay un montón de cosas de la astrología vincular que me permiten pensar la práctica artística de modos diferentes, digamos, ¿no? Ujú. Y creo que ahí hay algo que tampoco es un invento mío, ¿no? Creo que la astrología propone un tipo de relación entre sujeto y objeto, ¿no? Diferente al de la lógica perceptual habitual de la modernidad, en donde el objeto está afuera y yo soy el sujeto y lo percibo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el arte también viene preguntándose por la relación entre sujeto y objeto, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces creo que me inscribo dentro de en un territorio que ya existe y que a mí me interesa pensar, incluso, no sé, como esto, hay un montón de astrólogos que también fueron artistas como Jules Solar, o que Obvio. estuvieron en contacto como Frida Harris. Sí, sí, o que estuvieron en sectas logias en donde se traficaba esta info más esotérica. Sí, también yo pensaba como que, bueno, para cada uno es, pero yo siento que para mí el tema de la astrología, siento que mi contacto con el arte o con el teatro puntualmente, que es lo artístico que hago, que me dedico, es muy lunar en mi caso, ¿no? Es como mi luna en Escorpio, sintiendo mucho, sufriendo mucho, necesitando mucho como encontrar canales expresivos y quizás hasta algo bello de la luna, ¿no? Como... eh, y quizás mi astróloga va por otros lados, no sé, Mm. más acuarianos. Como que siento que esto de unir todo en una, como decíamos la otra vuelta, ¿no? El licuadito piola de la carta natal Ujú. y que encima además, como estoy integrando todo, mi obra está integrando todo, probablemente nunca suceda, pero sí como que el arte es como un lugar de expresión de nuestras energías, ¿no? No sé si de expresión, yo tengo muchos reparos con esa palabra, pero sí creo que todo el tiempo la totalidad del código natal se pone en juego y se arma un adentro afuera que, aunque no sea fijo y se vaya moviendo, nos invita todo el tiempo a realizar gestos con lo que está pasando con la vida, con la obra, que seguro que van cambiando, ¿no? Pero si yo lo pienso en mí, y por eso me parecía tan importante como un poco hacer tambalear esa idea de lo creativo leonino casa 5 expresión, ¿no? Como hay algo profundamente canceriano en mi práctica artística, en el sentido de darle forma a algo, ¿no? Darle forma es un gesto para mí como de lo más complejo de asir de lo canceriano, y es algo que experimento mucho en la práctica artística, y por momentos más, por momentos menos, distintas partes del código que se van también volviendo posibles de reconocer, de descubrir, de investigar por los propios desafíos que la obra va trayendo, ¿no? Como, digo, para seguir en el ejemplo específico, algo de esto que yo investigo, que podríamos pensar entre comillas geminiano, en relación al modo en que los vínculos van estructurando y dándole forma al mundo, si se quiere, es algo muy difícil de comunicar, ¿no? Como sin que sea una experiencia abstracta. eh, Sin que y sea todo, puede ser todo, digamos. desde ahí lo canceriano adopta como todo otro cariz, que es, claro, ¿cuál es la forma más eficaz para comunicar esa vincularidad o ese tercer sujeto con una agencia de un modo que pueda ser en contacto Sí, sí. sentible, además de pensable, ¿no? Tal cual, como más cardinal, hace tierra de alguna forma cáncer, aunque sea de agua, ¿no? Como que, bueno, planta una. Y no necesariamente por encontrar el licuadito, el milkshake, ¿no? Como, sino porque incluso en el despliegue, la sucesión de cambios y qué sé yo, vas pasando por diferentes estados. Y, y vuelvo a traer a Alicia Clark, ¿no? Esta artista brasilera que inauguró un territorio en sí mismo nuevo, ¿no? En la frontera entre la práctica clínica y la práctica artística, y cómo después, en su momento, eso no pudo ser recibido por su contemporaneidad, y muchos años después
pudo ser pensable ese territorio en sí mismo que ella inauguró, ¿no? Ni práctica clínica ni práctica artística, sino una frontera muy inestable que no necesariamente busca la unidad perfecta, sino poder moverse entre, ¿no? Sí, siento que igual los artistas visuales, eso ya es una opinión 100% mía, tienen como ese juego de frontera permeable, diría una amiga mía, o de como borde entre algo intelectual y crear algo y de repente vos ves la creación, la obra y decís, ¿qué es esto? Muchas veces, ¿no? Y atrás tiene como toda una info desde lo político, desde lo social, desde una crítica al arte, y en cambio otras disciplinas como el teatro o la escritura no son tan frontera permeable. Bueno, la performance sí, pero bueno, es más de artistas visuales, ¿viste? Bueno, y esto que decís es interesante porque yo también podría decirte, y a la vez tiene una frontera impenetrable, que es esa, ¿no? Que se vuelve inaccesible. Claro. Como si hacia adentro hubiera algo de la frontera más porosa que permite pensar una interseccionalidad entre la teoría, la práctica, un montón de cosas y a la vez la sensación de que cada vez es más endogámica también el mundo del arte Claro, sí, contemporáneo. sí, sí, Y sí. que en ese sentido el teatro creo que es más, no sé. Porque el teatro siempre tiene algo como de imaginar otros mundos, me parece, en un nivel, ¿no? Imaginar otros mundos. Y a mí me pasa con el arte visual que a veces es muy de nicho en esto de que es más cerrado. Como veo, no sé, hace poco vi una muestra de una mina que trabajaba con el pan en el Recoleta y era como, una obra era un pan. Entonces, bueno, había algo como de, bueno, pero atrás, al lado un manifiesto de no hay pan, si no hay pan nadie puede crear nada. Súper interesante, pero quizás en el teatro eso sería como otro, distinto, ¿no? Como que tendría que tener una historia. Bueno, me parece que cada arte tiene sus cositas. Una pena que esa muestra haya terminado, era Políticas del Ay, no, no, Sabor, increíble. increíble, curada por Larisa Asmund. Sí, creo que hay como, eh, en un nivel es cierto lo que decís, ¿no? Como si se produjo el año pasado, el siglo pasado, como un giro dentro de las artes o de las prácticas artísticas que hace que sean mucho más heterogéneas las prácticas entre sí y que haga falta mucha más información para poder adentrarse en ese paisaje de signos que propone, ¿no? Como que no te Exacto. basta con lo que estás viendo, sino que hace falta todo otro montón de herramientas, de cosas que muchas veces están presentes en las muestras también, ¿no? Sí, que muchas veces sí, pero también siento esto que vos decís de lo cerrado, como de que realmente si vos no te pones a leer y no sé, yo me puse a buscarla, a googlearla, a ver lo que hacía. Bueno, había algo de su obra que a priori no es como decir, qué bien que pinta, como uno le puede pasar como un actor, ay, me conmovió, qué bien que actuaba, no sé. Como que hay algo mucho más complejo en eso, que no es solamente un pan, porque si no también es como, bueno, ¿qué es esto? Que me parece que el arte visual se lo permitió, o bueno, tiene como toda una investigación, y que otros son más cerrados en sí mismos, ¿no? Como otros lenguajes que todavía no están tan rotos, y si están rotos, todavía no están tan validados, no están en el Recoleta, poner. Bueno, ¿cómo cerramos esta charla? A ver si me olvidé de algo. ¿Querés decir algo para terminar? No, la pasé muy bien, gracias. Al principio estábamos que no sabíamos cómo meternos en unos temas tan grandes y siento que fuimos encontrando un lindo modo de navegar la conversación. De pensar, arte y astrología. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias.
podcast de la Manu Vivian. En Instagram la podés encontrar como @lamanuvivian. Y si te gustó el podcast, toca la campanita y dale seguir, así te enterás de nuevos episodios. Dale, copate.